lo vamos a platicar. Qué gusto tener aquí en este espacio, nos da un gusto enorme, y lo digo con todo lo que significa la palabra, a José Ignacio Sordo Galarza. José Ignacio. Bienvenido. Juan Manuel González, Bienvenido, Juan Manuel. Buenos días, Mario. Buenos días. Colaborador de este espacio en muchos, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes, las tecnologías de información. Pero hoy presentamos a José Ignacio Sordo porque José Ignacio Sordo ha sido reconocido como uno de los 100 hispanos más influyentes del mundo de la tecnología informática en los Estados Unidos. Es un hombre que pues tiene un currículo muy amplio, que comenzó como vendedor, ahora sí, como vendedor, ahorita nos va a platicar un poquito de ese aspecto de su vida. Y hoy nos viene a presentar su libro, un libro extraordinario. No he tenido el gusto de leerlo, pero prometo hacerlo, igual Mario seguramente. Pero el resumen sí lo vi. El resumen sí, claro, por supuesto que tú muy amablemente hiciste, que se traduce, está en inglés en esta versión, que se traduciría algo así como el ejecutivo inconforme o el ejecutivo inconformista, ¿verdad? Es un libro que va muy ligado a la necesidad de que los ejecutivos actuales, los empresarios actuales, los pequeños empresarios, todo aquel que tenga una empresa, una actividad comercial, empresarial, conozca y se involucre más en las tecnologías de información. Pero esa es mi introducción. A mí me gustaría que fueras Sin embargo, aunque el libro está en inglés, las palabras CEO significan Chief Executive Officer, que en español sería el director general de la empresa, que es el que conduce la estrategia de los negocios y coordina el equipo directivo, etcétera. Y está enfocado precisamente a esas casas de empresa que son los que la mueven para que hagan un cambio, que produzcan un cambio. Este libro de José Ignacio pues está basado en su experiencia en tecnologías de información y lo que pretende es mostrar la capacidad de las tecnologías de información para que las empresas se enfrenten a un mundo incierto, volátil, cambiante, pero que lo hagan con éxito. Que lo hagan con éxito. Y sobre todo desde el punto de vista de agregarle valor a las empresas, más que consumir costo. ¿De dónde viene el concepto, el título de inconformidad? ¿Por qué necesariamente tiene uno que estar inconforme en una empresa para poder salir adelante? Con eso empezaría, José Ignacio. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la realidad es que si tú ves el modelo de negocios donde una empresa se vuelve conforme, esa empresa por definición está declarándose que se va a morir. Al contrario, si una empresa que está inconforme busca y persevera el cambio y el progreso y el crecimiento. Y podemos ver que algunas empresas, como por ejemplo para hablar de empresas fracasadas como Kodak vivía una situación muy cómoda. Tenía el 96% de la participación del mercado en el mundo. Entonces, ¿por qué deberías impulsar tecnologías nuevas como las fotoscopias o la fotografía digital? Déjame hacer el comentario porque ahí donde lo ves hay jóvenes que no saben que fue Kodak o que al menos ven a Kodak como algo muy distante. Exacto. Kodak nos marcó a toda una generación en el mundo de la fotografía durante, creo yo, tal vez unos 30 años. No, más. O 40 años. Sí, fue mucho más, ¿verdad? Tal vez mucho. Marcó la pauta en cuanto a hábitos de consumo en el tema de la fotografía. Y recuerdo. Kodak, no había más que Kodak. Kodak era sinónimo de la No, fotografía. había otras, había Fuji, había Alfa también. Pero cuando oías la palabra Kodak era era sinónimo de fotografía. Sí. El 96% de la participación del mercado en el mundo de la fotografía era Kodak. Como hoy podríamos decir Apple, ¿no? Exacto. Y lo que sucedió a esa empresa, cuando descubrieron el mundo de la fotografía digital, la empresa decía, no, pero ¿para qué lo vamos a hacer si tenemos una situación muy cómoda? Y ese es el problema que trata de cubrir mi libro. O cuando le ofrecieron la tecnología de las copias, de las fotocopias, Exacto. que dijo que no. Entonces, Kodak apuntaló su desarrollo en la fotografía impresa y pensó que esta jamás iba a pasar de moda, ¿no? Pero de la misma manera como está Kodak, tú podrías ver algunos modelos de empresas, por ejemplo, todos los negocios de las aseguradoras han asegurado de una manera tradicional, porque el mundo lleva 300 años asegurándose como servicios financieros. Y yo he tenido clientes con los que hablo y le digo, oye, pero deberías de abrazar más eficazmente el servicio de tecnología. Me dicen, no, pero eso lo hemos hecho 40 años así, ¿para qué lo voy a hacer? Y digo, bueno, resulta que no lo has hecho en los últimos 40 años, pero aquí hay una empresa que tiene 5 años en el mercado y que es el doble de tu tamaño, porque ellos han entrado al mercado usando la tecnología. Entonces, esas empresas trabajan bajo el principio, si funciona, así dejan. Exacto. Pero como decía Pero Juan, eso implica quedarte estancado. claro, Como decían, Mario, si está bien, no le muevas. Así es. pero como decía Juan Manuel hace rato en la introducción, hoy en día vivimos en un mundo que es sumamente volátil, sumamente incierto,
sumamente cambiante y ambiguo. Y por desgracia, ese es yo creo que la inmensa mayoría del empresario mexicano sigue ese principio. Si funciona así, así déjalo. O sea, por eso el número de patentes mexicanas es tan insignificante, tan exiguo. Cuando un empresario se enfrenta a un problema tecnológico, va al extranjero, no recurre a México. No obstante que aquí, por ejemplo, en la comarca lagunera, tenemos 40 universidades, tenemos investigadores de primera línea a nivel nacional. Ahora, José Ignacio, cuando tú dices que hay que subir, entiendo que hay que subirse al caballito del cambio. Y le apuestas a las tecnologías de información. Pero nos ha ocurrido que con frecuencia tocamos el tema de tecnologías de información y como que lo dejamos muy abierto. Exacto. ¿Qué es tecnologías de información en el ámbito que tú estás manejando? Bueno, a ver, primero, hay una gran desconexión entre el mundo de los negocios y el ámbito de tecnología. O sea, típicamente en el mundo, el 96% de los ejecutivos o ejecutivas no comprenden cabalmente lo que pasa en la tecnología. O sea, hay un desconocimiento profundo. Y no es culpa de los empresarios, al contrario, es culpa, si hay que poner culpa, de que los funcionarios de IT viven en un pequeño capullo. Y usamos muchos lenguajes acrónimos y complicados y no nos damos a conocer muy bien. No hacemos que nos comprenda bien el servicio que damos. Hace rato en la introducción decían que yo fui vendedor. Y efectivamente yo aprendí que en el mundo no importa lo bueno que son tus mercancías, tienes que saber venderlas. Y esa máxima no sucede muy bien en el mundo de tecnología. Por ejemplo, yo me pregunto en este momento, ¿Coca-Cola tendrá vendedores? Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿tendrá vendedores? Claro. Sí. Porque entiendo que lo que dice vendedores. Mario es bajo el razonamiento, bajo el argumento de que la marca es tan fuerte que vende sola. No, Pero no es real pero eso. eso no Kodak tenía vendedores. Bueno, incluso, perdón, hay en esto de la venta hay muchos secretos y hay muchas, ¿cómo te diría? Zancadillas. Zancadillas, por ejemplo, sé que los distribuidores de Coca-Cola, los vendedores de Coca-Cola instalaban el refrigerador y colocaban las cocas del lado derecho para que cuando la gente abriera el refrigerador las encontrara fácilmente, fueran las primeras que encontraran. Eso dentro de muchas otras, digamos, pequeñas trampas. Pero eso es en el tema de la venta, ¿no? Como tal. Sí. El punto es que todos nos vendemos en la vida, ¿no? Exacto. Yo creo que desde que naces hasta que te mueres es un proceso Algo de vendes, venta, ¿no? algo vendes. Algo vendes tu fuerza Bueno, sí, intelectual, tu tu trabajo, tus pero escritos. muchas veces la gente no sabe venderse. Es el punto Claro. que él decía. Pero lo llevas al nivel de la empresa. Pero les voy a contar así ver. como el cuentito del libro rapidísimo, así la versión de 35 Like, segundos. para que Víctor lo entienda. No. A ver, mira. A ver. No hagas caso de las provocaciones porque A ver, la esencia, son resultado la de su esencia del desarrollo. libro es los ejecutivos exitosos tienen que ser inconformistas, por ley. ¿Y por qué? Porque un ejecutivo inconformista tiene 4 características muy claras. La primera es profundamente curioso, tiene que estar viendo qué pasa no nada más en la comarca lagunera, sino en México, sino en el mundo, sino en China, para comparar los modelos de negocio que podrían ser competencias. Entonces, tienes que tener una excelsa curiosidad. Segundo tema, tienes que enfrentar la realidad. O sea, en mi negocio, lo que yo estoy haciendo, hay que ser realista. Yo no voy a hacer cohetes a la luna. Yo voy a hacer lo que estoy haciendo bien. Entonces, ese ejecutivo tiene que imprimir la sensación de la realidad cuenta mucho. El tercer elemento, ese ejecutivo tiene que entregar resultados. No importa que planifiques, no importa que hagas el mejor plan maestro. Si no ejecutas y das resultados, la empresa no va bien. Y el cuarto elemento, ese ejecutivo no claudica. O sea, no es de, la cosa está difícil, entonces no lo hago, sino persevera hasta encontrar sus objetivos. Entonces, esa es la esencia del libro. 4 atributos que te hacen como un ejecutivo inconformista. Después de que ya estás metido en la historia de que eres un ejecutivo inconformista, entonces yo te digo, pues ¿qué crees? Te tengo malas noticias, porque tú en tu negocio, tú gastas una cantidad de dinero en servicios tecnológicos. Y está bien que gastes dinero, pero ¿qué crees? ¿Cuáles servicios tecnológicos? Bueno, ustedes aquí en el canal tienen servicios de telecomunicaciones o de análisis para la demanda. Y de redes. Y Bueno, Pero- pero poner el ejemplo de la Canal, pues es... Pero digamos, una empresa promedio, una mediana y pequeña empresa. Servicios tecnológicos, la facturación, la factura electrónica.
¿cómo vas a hacer que la información que obtienes con la factura electrónica te dé inteligencia del mercado? Sepas cuánto estás vendiendo. Pues ese es el qué gran clientes- problema precisamente la reforma hacendaria que obligó a muchos pequeños negocios a meterse a tecnologías de información teniendo una total ignorancia de esto. Bueno, pero ahí va, entonces, tomemos el ejemplo de la factura electrónica. Entonces, tú gastas una X cantidad para manejar la factura electrónica. Mira, para tener facturas electrónicas debes tener tu correo Sí, pero electrónico. déjame terminar. Tú gastas X cantidad como empresario para tu factura electrónica. Lo que yo hago como promesa aquí es, tienes que comprender el beneficio que la tecnología, en este caso la factura, te tiene que dar al negocio. Si no lo conoces, estás frito, porque entonces tienes un gasto y el gasto no es correcto. Entonces, lo que yo hago es, te ayudo a decir, mira, ¿qué beneficios podemos sacar? Cumplir la normatividad de la factura electrónica. O sea, tienes que pagarlo porque es por ley. Pero aparte puedes sacarle más beneficios, puedes comprender mejor quiénes son tus clientes, qué servicio estás vendiendo, cuál es la demanda, cómo manejar los inventarios. Y entonces ya empieza la historia que el ejecutivo valora más profundamente. Entonces, una primera conclusión sería que ahora sí cualquier ejecutivo, dueño de empresa, gerente, gente que esté a cargo de un grupo de trabajo, tiene que conocer los beneficios de las tecnologías de información, porque finalmente es un intangible, en el sentido de que no lo ves no lo ves en la manera práctica y concreta el beneficio, simplemente en la operatividad. Por ejemplo, hoy por hoy es como cuando escribías a máquina y escribes en la computadora ahora. La diferencia es enorme. Claro. Sin embargo, ahora que escribes en la computadora, muchas veces pierdes la dimensión de lo que te estás ahorrando Claro, al haberlo hecho en la máquina de escribir. Exacto. Estoy poniendo ese Claro, ejemplo así de simple. Pero no lo puedes contar a veces con dinero. Claro, pero tampoco hay otras... Bueno, sí lo puedes contar, por ejemplo, porque El tiempo. bueno, en tiempo, desde luego, pero anteriormente en el uso de papel. Papel. En el uso de papel, en el uso de tinta, en el uso de tiempo de trabajo. Pero fíjate, ahí diario. estás metido. pero lo que yo Sí. estoy tratando, y es un buen ejemplo, lo que yo estoy tratando es encontrar una forma de contabilizar lo intangible. Contabilizar. O sea, que tú percibas que el beneficio te hace sentido. Por ejemplo, otro ejemplo que podría ilustrar, es difícil, si tú eres un padre de familia o una madre de familia, ¿cuál es el valor de un carro? O sea, un carro me va a costar X, o sea, los carros tienen distintos precios, pero hay unos carros que te dan más valor. Entonces, pero tú comprendes el valor que te da una camioneta contra un coche individual o contra una pick-up. Pero tienes esa correlación, entonces este carro vale 100 y te da este servicio. Por ejemplo, un carro deportivo y una camioneta para Exacto. una ama de casa. Exacto. Es más útil para una ama de casa una camioneta que un carro deportivo. Entonces, bajo ese ejemplo, una persona dice, oye, no, yo necesito una camioneta en vez de un carro deportivo, porque yo soy la mamá o yo tengo hijos o lo que sea. Bueno, ese ejemplo, ¿cómo logramos traducirlo en el seno de las empresas? Como yo quiero poner la factura electrónica y yo tengo que comprender cuál es el beneficio, o yo quiero poner un sistema de monitoreo de los inventarios. ¿Cómo logramos que ese beneficio sea más aterrizado en la piel del ejecutivo? Y es lo que yo verso en el libro. Nos dabas un ejemplo que se me hizo muy curioso y muy interesante con la pluma. Exacto. ¿Podrías repetirlo? Porque creo que es bastante... Ya lo repitió como 3 veces, pero... No, bueno, no, Pero, no. bueno, Lo que pasa es que 3 veces has caído en la trampa. Ya lo repitió, Y 3 veces has caído. Ya no, No. O sea, ¿qué pasa? Pero déjeme aclarar por qué Mario hace la observación de 3 veces. Lo que ocurre es que previo a esta No, de entrevista... veras. Previo a esta Pero entrevista... las 3 fueron con Mario, ¿eh? Las 3 fueron con Mario y en las 3 cayó. No le Nosotros entendimos sin ejemplo. corrijas la plana, no le des Bueno, a ver, coba. vamos para aclarar. Juan Manuel. Grabamos un programa especial precisamente en función de todo este interés que ha despertado y que despierta las redes de las tecnologías de información con José Ignacio Sordo. Es un programa que vamos a estar transmitiendo el próximo 19 cae en sábado, ¿verdad? Un 19 de Diciembre. diciembre, lo vamos a transmitir para entrar mucho en detalle de lo que él platica. Pero a ver, vamos al ejemplo. Bueno, vamos Por a cuarta hacerlo. vez de la Por cuarta pluma, vez pues. vamos a ver qué pasa con Mario. Imagínate, Conmigo no. Sí, no, sí. Imagínate, Mario, yo te voy a vender esta pluma, tú no la estás viendo. Te la voy a vender por $100. ¿Me la vas a comprar? Sí, te la compro. Ya aprendió. Ya aprendió. Bueno, bravo. Bueno, la respuesta. Yo te pero la doy. la analogía es, a por ver, ejemplo, Tú me enseñas la pluma y te digo, no si te yo la le- compro porque no la veo. Pero te voy a vender esta pluma que ustedes la pueden
pueden ver. Sí. ¿Ok? Es una pluma especial, etcétera. ¿Se lo pueden enfocar? Pero él no la ve. Bueno, aquí. Entonces yo te voy a vender esta pluma, pero como está en mi mano, Víctor no la ve. Pero te la voy a vender en $100. Y la respuesta de Víctor es no. No, porque no sé qué me Pero estás yo le vendiendo. estoy viendo, yo digo, oye, pero es un buen negocio, esta pluma vale más en el mercado. Pero yo nunca le expliqué a Víctor qué pluma era. Entonces él está neceando en que no la va a comprar por $100. Pero yo nunca Porque valen más mis $100 que lo que no sé. Exacto. Pero si yo le hubiera dicho que es una pluma Montblanc, que tiene diamante aquí, que tiene oro, entonces su reacción sería distinta. Él podría decir, podrías no comprarla. Podrías decir, $100 es muy cara para mí. Pero ya tuviste la capacidad de comparar la pluma con los $100 con el beneficio. Típicamente en el mundo de los negocios, yo oculto el servicio y te digo, ¿quieres poner un sistema, factura electrónica? Te va a costar $10,000. Pero no te digo más. Entonces, esos $10,000 es muy caro. Y yo te tengo que decir, esos $10,000 te va a dar este servicio. No, pero y si vas a hacer esto y no aquello. acudes a la factura electrónica, entonces vas a tener problemas con el fisco, con Hacienda, y te vas a meter en un problemón. Sí, pero se trata de ver los beneficios. Claro, ¿Qué espérenme, beneficio miren, te va a traer? o sea, por esta cuestión de la factura electrónica que generó en su momento tanta discusión. Pero la factura es un ejemplo. No, pero es clave en este asunto. ¿Por qué? Porque la factura electrónica exige del prestador de servicios una determinada cultura computacional, una cultura tecnológica. En primer lugar, tienes que tener un correo electrónico. Pero ¿tú crees que un vendedor de tacos va a tener un correo electrónico? ¿Tú crees que una señora que se dedica a la venta en una miscelánea va a tener correo electrónico? A ver, claro que no. espérame, ese es el otro punto de la pregunta que yo estaba ya aquí preparando. Entiendo que también este libro lo hiciste digamos, pensando en un ámbito empresarial. No sé si Pero haya no de sido, miscelánea. no sé si haya sido el ámbito empresarial en lo de los Estados Unidos o de América Latina, porque es cierto, no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías de información. ¿Le es útil aún así a un empresario promedio que vive en la comarca lagunera? A ver. La razón por la que yo escribí este libro es porque el punto ciego en toda la industria a nivel mundial, industria tecnológica, es no articular, no vender bien el valor de tecnología. Es el punto más ciego. O sea, cualquier empresario en la comarca lagunera o en Chicago o en Zurich tiene ese problema. Porque nosotros los profesionistas de IT no sabemos vender. O sea, es más, no tiene que ser complicado. Vean cualquier programa académico de cualquier ingeniero que estudia sistemas en cualquier ciudad en el mundo. No hay ventas. Y en el programa académico no les enseñan nada de ventas. Claro. Nada. Y ese es un problema. Porque entonces cuando yo salgo como un ingeniero en sistemas, creo que mis clientes son computadoras. No, pero es que creen que las ventas, por desgracia, es un concepto terriblemente devaluado a nivel internacional, y yo creo que particularmente en México. Cuando tú estás en busca de un empleo, por ejemplo, y quieres ingeniero o constructor, lo que sea, pues, o licenciado o dentista, es cuestión de ver el periódico. Hay muchos empleos, pero de venta. De venta. Necesitamos vendedores, pero no necesitamos profesores, no necesitamos físicos o necesitamos astrónomos. No. Necesitamos vendedores. Es que también... Pero lo paradójico, absurdo del caso, es que ninguna carrera en México, y no sé si a nivel internacional, ninguna carrera en México te capacita para ventas, para vendedor. Hasta muy recientemente, creo que el Tecnológico Monterrey ha establecido una carrera de ventas. De ventas como tal. Pero bueno, pero también... todas deberían tener un segmento de... Sí, claro. Porque lo primero que te dice quien busca empleos, te dice lo que sea menos ventas. No, pero ¿sabes una cosa? Claro, menos ventas. porque implica un esfuerzo de convencimiento, una disciplina y demás. Pero esa expresión te da la pauta de la minusvalía en la que ponen a ventas. Lo que sea, pero que no sean ventas. ¿Por qué? Porque eso se considera... Bueno, nos puedes platicar tu experiencia cuando te dijeron ventas. Chinga, ¿cómo? A ver. Bueno, yo no dije eso. Pero lo pensaste, Pero bueno, a ver, yo me gradué en la Ciudad de México hace 30 años. Y cuando yo estudié sistemas y luego hice una maestría en una cosa muy científicamente hablando, muy especializada, se llama inteligencia artificial.
Inteligencia artificial hace 30 años. Exacto. Qué bárbaro. Ahora, inteligencia artificial lo que se trata de hacer es modelar los procesos mentales de un humano en una computadora, para que la computadora parezca que es un humano, ¿no? Hace 30 años eso era una experimentación. Hoy en día hay muchos sistemas Sí. que parecen así. Sí, así es. Tú interactúas con un sistema y no sabes quién está atrás del sistema, ¿no? Bueno, entonces cuando yo estudié esas cosas, yo quería buscar un trabajo científico o técnico en esa rama. Pero lamentablemente en México en esa época, o afortunadamente en México en esa época, no había las oportunidades de trabajo. Entonces fui contactado por una empresa que se llama Procter & Gamble, que es una empresa muy famosa internacionalmente, y ellos venden detergentes, jabones, shampoos, pañales, Pasta de dientes. un montón de Un montón de productos, cosas. jabón, pastas de Sí, dientes. es una de las grandes distribuidoras. Entonces, bueno, ¿no? hice el proceso de entrevista, les gusté y me gustaron. Y al final de cuentas, ya que estábamos en el proceso de la oferta, me dijo, "Sí, Ignacio, queremos que trabajes con nosotros." Y dije, oye, pues está muy bien. Digo, ¿dónde quieres que trabaje? Y me dice, queremos que estés en venta. Y yo dije, ¿cómo crees? O sea, no entendiste lo que yo hago. Y me decía, sí. Le digo, no entendiste porque yo soy un ingeniero en sistemas. Y acuérdense, hace 30 años no había internet, ni computadoras, ni celulares. Entonces, la tecnología solo existía, era muy primitiva, hace 30 años. Entonces, ya, ¿cómo crees que yo voy a trabajar en ventas? Y dice, sí. Y yo, honestamente, yo me sentía ofendido. Pero en retrospectiva, yo creo que ha sido la mejor decisión profesional que he tenido. Porque eso me obligó a comprender que no importa la calidad de los servicios que tu empresa produce, tienes que saber vender. Procter & Gamble, que tiene productos de primera calidad, a pesar de todo eso, tiene que saber venderlo, tiene que ayudarle al usuario y al cliente a comprender el beneficio de ese servicio. Bueno, pero también aquí hay que aclarar, pues, que ese tipo de empresas también invierten mucho en investigación y desarrollo. De ahí va la segunda parte, cuando te explican por qué te pusieron en ventas. Exacto. Bueno, pero entonces yo les decía, ¿pero por qué quieres que yo trabaje ya? Porque nosotros llevamos 150 años vendiendo en papel y lápiz y creemos que la tecnología va a llegar al al seno de ventas y queremos estar listos. Entonces queremos que la gente de ventas comprenda esa transformación. Y por eso me contrataron y de ahí empecé a trabajar en ventas. Pero lo interesante es, tú puedes ver cualquier producto en el mundo, de la mayor calidad, un carro deportivo o la mejor televisión. Hay gente que trabaja en las empresas que tiene que vender, que tiene que hacerle claro y visible a los posibles consumidores. Pero fíjate que ahora que estamos en esta época navideña y de donde se acostumbran a hacer cierto tipo de regalos, algunos relativamente costosos o costosos, muchas personas ignorantes, o la gran mayoría de las personas ignorantes de cuestiones tecnológicas, simplemente se orientan por el nombre. Se orientan, oye, pues me sé o me han dicho he comentado, he leído que tal marca es la mejor. Vamos a buscar esa. Y a lo mejor esa marca se quedó, digamos, en su zona de confort, como es el caso de Sony. Sony, hace 20 años Sony era la ley. Pero Sony se quedó en su zona de confort y se fue retrasando y hoy otras empresas tecnológicas como Samsung le han ido ganando el mercado. Bueno, hay una constante también, no sé si estén de acuerdo. Antes una empresa perduraba 50 años, 60 años en el mercado. Hoy los periodos de éxito y de permanencia se han reducido. Por lo mismo que mira, yo veo el caso de Apple. Cuando Apple llegó, que estábamos asombrados, ¿te acuerdas? Decíamos, ¿en qué empresa tan más increíble, tan más innovadora, tan más divertida, tan más de vanguardia? Cuando traje la primera iPad, que decías tú, ¿qué es eso? Es que siempre la canta. Siempre le encanta abrazarse diciendo que trajo la primera. Y sí es cierto, él trajo la primera. No le entendía. No le entendía, ese es el asunto, pero bueno. Oye, qué bárbaro, Juan Manuel. Viene conmigo ahora. Cada semana. Es que me estoy desquitando como el 50 que me debes, Mario, de aquí mismo. Oye, pero lo cierto es que jamás imaginamos que Samsung le estuviese ya pisando los talones a Apple en menos de, ¿qué? 5 años. Así es. Pero mire, yo difiero habla de lo que un tú poquito dices. de Mario. A ver. Efectivamente, por mucho tiempo la gente se guió por la marca. Sí. Pero ese mismo cambio que sucede hace ahora que el cliente sea más racional y ya compara y ya piensa y no se guía tanto por la pura marca. Porque la calidad
no la produce la marca, la calidad la califica el cliente. No, Entonces, el cliente es más racional. pero El cliente es más racional, La ya no sería marca por la es... pura marca. Hay unas marcas legendarias. Sí, pero la las Coca-Cola, usaron, Coca-Cola. Coca-Cola, o las usaron tus abuelos y tus padres, y ese es el emblema de la calidad. Pero ya cada vez son Pero a ver, menos, ¿eh? Y a lo mejor ya no sé, Ya ya cada no es la vez- calidad de oro. Pero yo quisiera llevar la discusión al meollo del asunto, a la parte coyuntural. O sea, para cualquier empresario en la comarca lagunera, en México, en China, no sé, la pregunta de fondo en esto es, señor ejecutivo, ¿cuánto dinero gasta en tecnología en su empresa? Y te puede decir 5 pesos, 5 millones de dólares o 50 mil pesos. El número que sé está bien. Pero después de que te dice ese monto, y lo tiene que saber porque contablemente lo está registrando. La segunda, la parte de la pregunta, que es donde ahí empieza todo a flaquear, todos se atoran. de esos 50 millones, 5 pesos o 50, de eso hay una corresponsabilidad en el valor que esa tecnología te da a tu negocio. ¿Genera algo? Y si la respuesta es no lo sé, ese es un problema. Que siempre, creo la Si la mayor parte de las respuesta veces es no yo lo lo sé. sé, bueno, estamos bien. Pero curiosamente, o desgraciadamente, en las estadísticas del mundo, la respuesta es no lo sé. Estadísticamente, los que hacen estudios de mercado, 2/3 partes de los empresarios en el mundo no saben. ¿Y por qué eso. no saben? ¿Por qué no sabe? Bueno, entonces, ¿por qué no han leído mi libro? No lo saben porque la agenda tecnológica es súper compleja, es críptica, tiene códigos, se varía, pero se vuelve como un capullo. Es una cajita negra que yo tengo que tener cajita negra, pero no sé qué hay en la cajita negra. Pero Entonces, mira, por ejemplo... Qué bárbaro. pero los empresarios no lo saben. No, y ni necesitan saberlo. No, tienen que saber. No, para nada. No necesitan saberlo. Y esa es una de las grandes razones del enorme éxito que tuvo Windows o que tuvo Apple, que hizo el entorno de las computadoras amigable, que entendible para todo el mundo. Sí. O sea, no necesitas ser un ingeniero en sistemas para aprender una computadora. Mario, te lo Simplemente pusieron- carga Le pusieron con peras y manzanas. Pero a ver, Sí, es que, a ver, claro, pero estamos- amigable. no, pero estamos hablando de dos planos. Una cosa es el usuario, Claro. y está perfectamente claro que el usuario tiene que entenderlo. Pero yo no estoy hablando del usuario, yo estoy hablando de la gestión de las soluciones tecnológicas empresariales. Pues donde- contratas un ingeniero. pero No, tampoco, no, Mario, tienes no. que saber el beneficio que te va. Tú hablabas de la factura electrónica, tienes que saber el beneficio Bueno, que la pero eso no lo factura. vas a saber hasta que lo lances al mercado. No, Y no. déjame No. explicarte. Hay planificación para espérame. que tú lo sepas. No, o sea, si así fuera, pues el éxito estaría garantizado y no lo está. Y a lo que voy es a lo siguiente, por ejemplo, volviendo a las cuestiones estas de Apple y lo que sea. Hay personas, y aquí en este espacio hemos insistido mucho, en que los jóvenes aprendan tecnologías de información, y en particular los sistemas operativos y las aplicaciones, porque hay jóvenes que se han hecho millonarios con aplicaciones que uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe ese juego tan baboso? Pero ese juego tan baboso se ha bajado, ¿qué te gusta? 10 millones de veces, y esos 10 millones de veces le ha dado al creador de esa tontería miles y miles y miles de dólares o de pesos. Pero en Pero realidad yo hablo de estamos otro. hablando de cosas Yo distintas. estoy hablando, señor empresario, usted tiene su presupuesto, tanto dinero en logística, tanto en producción, tanto en IT. ¿Usted tiene una correlación del beneficio que le da ese dinero? La respuesta es no. 2/3 partes de los ejecutivos en el mundo dicen, no lo sé. Y eso es donde yo digo, pues eso está mal. No deberíamos de permitir que eso siguiera pasando. Claro. Porque debería haber una corresponsabilidad entre el beneficio y la tecnología. sí, Deberías de y el saber costo. comprar la pluma si sabes qué pluma te están vendiendo. ¿Qué beneficio te Eso va es a lo que dar? yo trato de resolver. Oye, aquí dice, Olivia González dice, cuando hablas del término inconformista, ¿unificas a todos los ejecutivos del mundo? ¿Son igual Inconforme, todos? porque inconformista no O existe en inconforme, español. pues, Sí, dice inconforme, Olivia sí. González, ¿todos los ejecutivos caerían en ese nivel? ¿O hay diferencia entre el ejecutivo latino y el ejecutivo americano, por ejemplo? Yo creo que todos podrían caer en ese nivel, o sea, porque si tú ves las 4 características, o sea, curiosidad, si quieres ser exitoso tienes que ser profundamente curioso.
enfrentar la realidad lo mismo. O sea, el entorno de México es distinto al entorno de Alemania. Saber dónde estás Entonces tienes que ubicado. saber dónde estás ubicado, sabes que tus mercancías se consumen distinto aquí que en el DF, que en Oaxaca. Entonces tienes que tener la realidad. La tercera tienes, al final de cuentas, no importa dónde estés, tienes que hacer que tu empresa entregue resultados. Y el cuarto, pues no deberías de claudicar. O sea, la situación económica en México es más difícil que tal vez en Singapur. Pero tienes que perseverar. Es otra pregunta que resumo de la señora Esparza, y la resumo con mis palabras. ¿Existe diferencia entre la mentalidad de... Luego tenemos esa tendencia a creer que el ejecutivo, el CEO japonés, es mucho mejor que el CEO mexicano, que el americano, que el europeo, en cuanto a tecnologías de información, o estamos igualitos? Bueno, yo creo que, primero, yo creo que es una falacia pensar que los demás están mejor que nosotros los mexicanos. Al contrario, yo he tenido experiencias de terror trabajando en empresas americanas, donde tú asumirías que pues que somos gringos, son muy buenos. Eso no es cierto. Pero no quiere decir que estamos necesariamente en todo mejor. O sea, yo creo que en México hay unas áreas donde están aprovechando excelsamente los servicios tecnológicos. Hay otras áreas que están un poco rezagadas, ¿no? Pero hay un escritor famoso que se llama Bob Johansen, que él dice que la realidad es que el futuro está distribuida de manera no homogénea. O sea, las capacidades no se presentan en todos lados al mismo tiempo, están ambiguas. Por ejemplo, aquí hay, como decían hace rato, hay centros de innovación tecnológica fabulosos. O sea, las grandes ciudades del país, Tijuana, Guadalajara, Zacatecas, Monterrey. Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México, tienen centros de innovación tecnológica que están haciendo tecnología de punta. La otra vez yo leí un artículo, lo comentamos, Mario, en la revista Expansión, que me llamó la atención, que en el mundo se están definiendo grandes picos de áreas que están creciendo y que se están convirtiendo en el motor, digamos, de la tecnología y del mundo, ¿no? Obviamente predominan mucho las ciudades estadounidenses, claro, como Austin, Los Ángeles, etc. Y en México, Querétaro, Guadalajara, el propio Distrito Federal. ¿Es real esta tecnología? Es lo mismo Sí, que sí, tú estás señalando, ¿verdad? Sí, pero fíjate, eso es cierto. O sea, hay como pedacitos de la tecnología. Pero si tú ves el contexto de México, México genera más ingenieros que Estados Unidos, en proporción a la población. O sea, aquí en México hay mucha más vocación de que la gente quiere ser ingenieros, creando conocimientos, y puede ser cualquier rama de la ingeniería, porcentualmente. Al contrario, en Estados Unidos hoy en día es un gran problema porque la gente no quiere estudiar ingeniería. Esa es una de las técnicas, bueno, de las tácticas de Obama y en general del gobierno norteamericano para llegarse recursos humanos. O sea, ofrecer la ciudadanía norteamericana a investigadores hindúes, a chinos, de Singapur, de Japón. Pero bueno, espérate, Estados Unidos lo ha hecho con todo lo que es talento, no solo con ingenieros. Cuando detecta un talento, creo que es un gran logro. Ingenieros. Pero fíjate, ahorita que hablas de los ingenieros, en Estados Unidos el fenómeno, si tuvieras la evolución de la tecnología a través del talento humano, China y Japón, China y la India son los líderes en el mundo. ¿Por qué? Porque hace 30 años, cuando desarrollaron el programa académico en las universidades, desarrollaron mucho talento en la India. Entonces, los hindúes son súper talentosos y las grandes empresas de tecnología en Estados Unidos están comandadas con talento hindú. Es más, creo que uno de los grandes jefes de Microsoft o de Apple es un hindú. Sí. Recientemente lo acaban de nombrar, no me acuerdo cómo se llama. No te platicaba yo la anécdota de mi hijo que me decía que él cuando sale en la noche, él está estudiando en Austin, y sale en las noches de la biblioteca y dice, en el camión que nos va a repartir va lleno de indios. Exacto. De indios, que se quedaron hasta muy tarde estudiando. Pero habría que agregar algo más, que esos indios y esos chinos vienen financiados por sus gobiernos. En algunos y muchos casos los estudiantes mexicanos van a la buena de Dios. En fin, felicidades al programa por el invitado, qué bueno que te tenemos, te mandan a felicitar varias personas también. ¿Cómo ve el futuro de México en la comarca lagunera desde su punto de vista? Dice Mariana Esparza. ¿Cómo ves la comarca en estos días que has estado por acá en materia de desarrollo? Pues, hace muchísimos años que no venía a Coahuila, pero bueno, tú dices la comarca. Hace muchos años que no venía, vine hace 2 meses porque tengo un cliente con el que estoy trabajando y estoy súper impresionado. O sea, las ciudades se ve que tiene empuje, o sea, se ve que hay mucha vitalidad, hay grandes
empresarios muy talentosos. Eso he sorprendido. Yo creo que, resumiendo, Sí. donde yo le veo la oportunidad es para las universidades y para los chicos que son ingenieros, es que encuentren una forma de aprender el lado humano El de lado la ingeniería. humano. O sea, Mira, que qué comprendas que al final de cuentas todo lo que haces en ingeniería de sistemas tiene que tener un usuario y el usuario es un humano. Claro. Esa es la En lección. la capacidad que puedes comprender esas dinámicas te ayuda a ser un poquito más eficaz. Así fue cuando yo lo aprendí cuando estuve vendiendo, porque aprendí a que la gente no son digitales, no son unos y ceros, sino son volátiles. O sea, la gente tiene un proceso mental distinto a lo que es una computadora. José Ignacio, pues ha sido un gusto enorme tenerte. Como bien lo señalaba... Tenemos para obsequiar a los A ver, interesados. pero yo quería, perdón, se me terminó. Yo quería nada más hacer dos comentarios. Uno, y este es un atrevimiento de mi parte, Juan Manuel. Sí. Tú me hiciste a mí un resumen muy interesante del libro. ¿Por qué no Sí. lo pones al servicio de quienes... Claro, hay un resumen del libro para en introducir español. en el libro, ¿no? Es un resumen de 2 cuartillas, ahí explica. A quien lo pida, con mucho gusto se lo puedo facilitar. El correo electrónico es muy sencillo, son las iniciales de mi nombre, A ver. jmgzzc@gmail.com. Con A ver. mucho gusto les envío el resumen. A ver si lo tenemos ahí, que pueda aparecer el cintillo de su Sí, correo. voy a repetir, jmgzzc@gmail.com. Perfecto, ahorita va a aparecer. Y para que tú les mandes, les envíes, como lo has hecho con otros artículos de interés, un resumen de este libro, del libro. Por otro lado, vamos a regalar... 6. 10 o Seis. 6. Es que en el Seis. programa de la semana Ah, vamos a ok, regalar ok. más. Vamos a regalar 6 En este libros. programa, 6 Muchas libros. gracias un placer. por esta generosidad seis tuya, personas que José llaman. Ignacio, para las personas que se comprometan a leerlo y a analizarlo claro, y a estudiarlo. Esa es la idea, ¿no? Y pues agradecerte tu visita aquí a la Pues comarca. habría que reservar, ¿sabes qué? Un libro para el alcalde y otro libro para el gobernador. ¿Por qué digo esto? Porque los políticos deben entender la importancia de estas cuestiones. Y bueno, en su momento yo creí que el gobernador Rubén Moreira había entendido bien la importancia de las tecnologías de información, pero una vez que tomó el poder, el mando del Estado, evidentemente las cosas han cambiado muchísimo. Prometió hacer de Torreón la ciudad del conocimiento y estamos esperando. Se necesitan muchos factores para hacer una ciudad del conocimiento, no solo eso. Pero en primer lugar, voluntad política. Pero bueno, en fin. Gracias, José Último Ignacio. comentario. Sí, a ya, ver, bien, vamos a adelante. regalar 6 libros Sí. y me encantaría que los leyeran. Otra cosa, para aquellos que no tienen acceso a esos 6 libros que vamos a regalar, mi libro está disponible en Amazon. En Amazon. Se pueden meter en amazon.com y buscan, ya sea por mi nombre, José Ignacio Sordo Galarza, o con el título del libro. Perfecto. Lo pueden comprar y se los entregan directamente. Muy bien, muy bien. Cierro un poquito la plática con José Ignacio, nada más para hacer